Bueno, aquí estamos con Agustina Agüero Tonerier. Agustina es experta en comercio internacional. Hace 20 años se dedica a esto. Eh, Agustina ha estado también como docente de la Universidad Siglo XXI y de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Bien. También has estado en el Pro Córdoba haciendo asesorías. Y bueno, vinimos a preguntarte, Agus, todo de comercio internacional, que ahora, bueno, hay como muchas dudas de, y muchas oportunidades, cálculo. Muchas oportunidades, sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, así que, bien, pregunte. Bueno, de 10. Au, también, bueno, sos bilingüe, Sí, sí, que sí, debe sí, sí. ayudar bastante las negociaciones. Ayuda mucho porque trabajamos muchísimo con China y con Ujú. Estados Unidos, así que en la consultora todos los que trabajamos, sí, tenemos que tener, bueno, tenemos que saber inglés. Sí. Bárbaro. Agus, ¿cómo es que vos comenzaste en este mundo del comercio internacional? ¿Por qué elegiste esto? ¿Por qué elegí la carrera? Mm. Bueno, siempre me gustó las negociaciones, me gusta mucho negociaciones con otros países, los idiomas, así que pensaba o irme para administración o directamente comercio internacional, así que vi en la Cámara de Comercio de Córdoba, tiene un instituto que es excelente y hacen la tecnicatura y articulan con una universidad para la licenciatura. Y ahí Ah, empezó mi sueño, mi carrera tenés para mucha empezar. facilidad para las dos cosas, para Sí, negociación y los bueno, idiomas, y ahí arrancaste. Che, Agus, ahora las consultas que están recibiendo en Acrux, que bueno, vos sos la fundadora de tu consultora, ¿están siendo más para importar o para exportar? ¿O hay de todo? bueno, siempre fue, en los últimos años se dio muchas importaciones. Actualmente hoy tenemos muchas consultas, el 80% son consultas para importar y el 20% ha resurgido un poco lo que es las exportaciones, el interés por las empresas a exportar, a diversificar sus mercados. Así que bueno, estamos Que teniendo como un antes poco de era cada al cosa. revés. Antes era al revés. Yo, bueno, hace 7 años que fundé la consultora Ujú. y desde mis inicios siempre tuve un 50 y 50 clientes que querían exportar y clientes que importaban. Y después se fue dando que los últimos 3 años solamente clientes que importaban. Ujú. Ahora los que se acercan son personas o empresas chicas, empresas medianas, que quieren empezar a importar o a fabricar en el exterior, bueno, darle una vuelta de rosca sería a Sí, sus negocios. a su propuesta. Ujú. Exacto, sí, uno tiene que ir adaptándose a los cambios y también tienes que ir innovando un poco. Y también tenemos empresas, bueno, que fabrican acá, que son empresas son pymes con productos con mucho diseño, muy linda calidad y también es decir, bueno, salgamos a vender a otros mercados, diversifiquemos nuestra propuesta. Así que Bárbaro. sí, tenemos de los dos. De todo. Agus, vos comenzaste en el rubro de salud. Bueno, yo empecé en rubros siempre del lado de la empresa, en Ujú. donde trabajé en empresas de rubro industrial, Ujú. también en empresas de logística internacional y bueno, sí, siempre en la industria. Estuve trabajando en la industria en los departamentos de comercio exterior de las empresas. Así que Bárbaro. bueno, aprendí muchísimo y la verdad que eso me dio la confianza para poder largarme. Asesora. Ujú. Agus, ¿qué hace falta para importar hoy? ¿Qué hace falta para importar? Bueno, tener el producto, me parece que eso es lo más importante. Saber qué producto uno puede traer y obviamente su red de ventas, Ujú. lógico. Después por el otro lado, obviamente tener un proveedor confiable, eso lo hacemos desde Acrux, nosotros Ujú. buscamos proveedores y hacemos toda la parte de logística internacional. Nos convertimos en el departamento de comercio exterior de cada uno de nuestros clientes. ¿Para qué? Para que ellos se enfoquen en lo que deben hacer, que es vender, bueno, hacer funcionar su negocio y nosotros obviamente toda la logística internacional integral lo hacemos de este lado, Ujú. para que les llegue en tiempo y forma, bueno, y no tengan ningún inconveniente. Para mí eso es lo más importante, saber qué quieren traer, estar decididos en algo y bueno, obviamente la inversión, dependiendo, ¿no? De cuánto estamos hablando, puede variar, puedes tener $20.000 para importar, obviamente que va a ser volumen chico, pero hay que hacer muchos análisis.
Ujú. Así que también eso nosotros lo hacemos. Ayudamos a las empresas a analizarlo porque uno a veces sueña, ahora todos estamos escuchando de que abrieron las importaciones, Sí. pero en realidad las importaciones siguen teniendo su complejidad. Ujú. No es imposible, hay rubros que hay muchas oportunidades y bueno, obviamente que hay que analizarlo, si es conveniente o no, o que de qué manera. ¿Qué rubros estás viendo que es más viable o menos complicado para hacer importaciones? ¿Qué rubros? Bueno, todo lo que es hoy en día repuestos es bastante viable. Maquinaria, bienes de capital es muy viable porque este gobierno ha sacado en los últimos tiempos muchas resoluciones en donde ahora se permiten importar bienes usados y bienes de capital que antes estaban prohibidos, la mayoría, no todos. Está dando facilidades también para el término de pago del bien de capital, ¿A que qué hoy en le día, llamas, para nosotros siempre yo hago la parte en criollo, sí, a qué le llamas bienes de capital? Por ejemplo. maquinaria, todo lo Ah, que bien, es lo que te sirve para el trabajo de tu empresa. bien, Eso. bien. Por ejemplo, una fábrica que produce y quiere traer una maquinaria, no sé, para cortes, bueno, eso es un bien de capital. Ujú. Una empresa que está en el rubro aeroaplicador, un avión es un bien de capital. O sea, ponerle un motor es un bien de capital, sí. Bien. ¿Qué otro rubro, perdón que yo te interrumpí, es como más fácil o más viable? Debe haber un montón. Un montón. Sí. Pasa que, bueno, hoy bien de capital las empresas están invirtiendo. Ujú. Además hay muchas facilidades, como decía, los bienes de pago, hay menos restricción, se puede anticipar el pago, que no se puede anticipar el pago para lo que es bienes finales. Entonces ahí obviamente hay como más flexible. Y también los bancos están ofreciendo muchas líneas de crédito para lo que es bien de capital. Ujú. Por otro lado, lo que es bienes finales, bueno, todo lo que es retail es muy simple en algún punto, pero bueno, lo complejo ahí es la venta. Pero sí, eso también. Indumentaria ya todos sabemos que ha sido un boom, donde hay como bueno, muchas empresas se han visto afectadas o hay que cambiar la impronta del negocio, Ujú. pero bueno, lo que es textil se ha desregularizado mucho el ingreso. Bien. Agus, ¿te encontrás con algunas empresas que habían probado solas hacer todo esto y qué errores habían cometido? Sí, me encuentro con empresas que sí, que lo hacen solas y sí, hay errores, por ejemplo, bueno, con los bancos, cuando hay que hacer los pagos, eh, sí, ahí surgen muchos errores, Ujú. eh, entonces es como que ahí se ve un poco frenado todo el proceso, Ujú. eh, o a veces se alarga mucho cuando hay que hablar con el proveedor o no saben comunicarse con el proveedor, obviamente hablan en inglés, las personas acá en algunas empresas sí, en otras no hablan en inglés, Ujú. en ese lado. Eh, Resolver algunos imprevistos en la logística integral y la verdad que bueno, en ese caso sí me he encontrado con algunas empresas y nosotros cuando intervenimos obviamente todo esto lo podemos resolver. Trabajamos en conjunto con el despachante de aduana, Ujú. trabajamos en conjunto con los agentes de carga, que son los que cotizan y venden el flete internacional. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es monitorear toda la operación y dirigirla en algún punto. Agus, bueno, para nosotros los mortales suena medio difícil, ¿no? Ah, De entender o comprender. En criollo, cuando uno se decide a traer un producto, bien. ¿cuáles son los pasos que uno tiene que hacer si Acrux, por ejemplo, te acompaña? ¿Y cuánto tiempo tarda en llegar el producto acá a Argentina? Bueno, si es un producto que vamos a traer de China, pongamos ya Ujú. un origen, Ujú. y no tenemos un proveedor, Acrux te acompaña en la búsqueda del proveedor. Bien. Después, lo que hace Acrux es un análisis de factibilidad. Ese análisis de factibilidad te dice a vos cuánto te va a salir la mercadería puesta y en tu establecimiento. Todos los actores que intervienen en el proceso, los tiempos de si hay alguna intervención de un tercer organismo, qué tiempo lleva Ujú. esa intervención hasta que llega al establecimiento. Ujú. El cliente cuando ve
visualiza la operación, se decide a empezar a hacerlo o no. Bien. Y puede obviamente decidir que nosotros realicemos toda la gestión y estemos en cada paso hasta que llega la mercadería. Si es una mercadería que tiene un tiempo de producción corto, aproximadamente puede ser 90 días, desde que se hace el pedido de compra, se hace el anticipo hasta que llega. A veces puede demorar un poco más, todo depende también de los tiempos de producción en origen. Bien. Y obviamente que tenemos la parte del tránsito, tiempo del tránsito, que aproximadamente son unos 45 días. En líneas generales, bueno, es bastante amplio por lo que me estás contando. Sí. Pero ¿conviene personalizar el producto afuera o conviene traerlo acá y personalizarlo acá? Conviene personalizarlo afuera, esa es mi opinión. Ajá, sí. Los proveedores en China, bueno, seguimos hablando de China. Sí, dale. Los proveedores en China, la verdad que te ofrecen muchas facilidades las fábricas y podés personalizarlo ya directamente afuera. Ya el producto te viene con tu marca, con el packaging de tu marca, entonces es mucho más simple. Bien. Ya te llega el producto listo para vender. Listo para vender. Agus, ¿ha pasado de traer algún producto y bueno, ¿hay alguna complicación o por ahí lo que uno compra te pasó que llegó algo que nada que ver o todo eso está como estipulado y previsto? Bueno, nosotros tratamos de tener y tenemos nuestras medidas de control y de seguimiento con el proveedor porque, bueno, obviamente que la gente se puede equivocar y las fábricas también. Así que eso lo hemos disminuido mucho de este lado, como con el control que realizamos, pero sí pasa que a veces llegan productos que no son los pedidos o no son con las medidas que se habían solicitado. Así que, bueno, en esos casos muchas veces se tiene que pedir al proveedor que reponga, que envíe nuevamente. Y bueno, obviamente que lo responden muy bien, sí. No hemos tenido nunca problemas muy graves en ese sentido. Bien. ¿Hay otros mercados o hoy todas las miradas están puestas en China? Bueno, todas las miradas obviamente que están puestas en China. Sí. Otros mercados sí, porque nosotros con Estados Unidos ya hemos firmado un tratado donde hay reducción de aranceles. Entonces eso va también a darle oportunidades a empresas que quieren ingresar a otro mercado como Estados Unidos, que es tan exigente, pero también tenemos que cumplir con esas exigencias. Bueno, ahora el 1 de mayo se va a efectivizar el decreto que tenemos de libre comercio con la Unión Europea, Mercosur y Unión Europea. Entonces eso también va a abrir otras puertas, pero también al abrir otras puertas implica que nosotros nos profesionalicemos, porque estamos compitiendo con mercados donde tienen un nivel de exigencia mucho más alto. Bien. La empresa, aparte de la inversión, ¿tiene que contar con algún otro requisito para traer un producto o no? ¿Puede ser algo informal? Puedes como informar como que depende de qué producto. Alguien que está arrancando a lo mejor no tiene una empresa. Dame un producto. Una empresa constituida. A lo mejor no tiene una empresa constituida y quiere probar a arrancar. ¿Se puede alguien con, no sé, con un monotributo? ¿Cómo es? Bueno, con un monotributo podés traerlo por el régimen de courier, pero el régimen de courier tiene sus limitaciones. Si no, obviamente hay empresas que prestan o ceden su licencia y su quit, que están inscritos como importadores, pero bueno, ahí tenés otros gastos. Vos te tenés que inscribir, digamos, como... Lo ideal, siempre nosotros recomendamos es que se inscriban, o sea, lo inscribimos nosotros, pero te inscribís siendo responsable inscripto. Bien. Para adelante. Bien. La Cámara de Comercio Exterior de Córdoba hoy está colaborando, es un paso que está bueno tener, digamos, ahí contacto o se puede hacer independientemente de esta institución cualquier tipo de operación. Bueno, las cámaras en el país siempre promueven obviamente el comercio esta cámara promueve el comercio exterior y la verdad que siempre estuvo presente para dar un apoyo a aquellas empresas que deciden exportar, sobre todo exportar. Después tiene otros servicios, ¿no? Como por ejemplo todo lo que es emisión de certificado de origen y el uso del depósito fiscal, que ellos tienen un depósito fiscal
que te diría que está bueno, con muy buenas tarifas, uno de los mejores que tenemos en Córdoba, Ujú. con última tecnología, instalaciones nuevas. Pero en sí las cámaras siempre ayudan a las empresas. Bien. Hay que saber acercarse, hay que, bueno, poder obviamente plantear la necesidad que uno tiene y ellos también te asesoran y te derivan a profesionales especializados. Bien. Eso es algo muy positivo. Bárbaro. Sí. Agus, estuviste en la feria hace poquito. Estuve en la Feria de Cantón Ujú, en octubre, ujú, en la edición 138, ujú, y esta edición 139 que está ya en marcha, bueno, tenemos algunos clientes que fueron, ¿no?, con ujú. el trabajo que nosotros realizamos. El año pasado sí, fuimos a la Feria de Cantón en la fase 2, que es la fase de construcción y, bueno, de regalería y decoración y bazar. Así que unos clientes nos pidieron que buscáramos y nos reuniéramos con proveedores para obviamente que ellos puedan traer acá su producto, y la verdad que muy bien, fue muy positivo. Lo recomiendo mucho, pero lo recomiendo mucho que vayan y que viajen a la feria ya organizados, con una agenda de trabajo, con los contactos ya realizados y previamente obviamente con reuniones ya efectuados con el proveedor, que te conozcan. La idea es afianzar la relación con el potencial proveedor Ujú. para que obviamente después tengas facilidades de negociación y vos conozcas el producto que vas a traer. Bien. China hoy es fácil poder ir, no es, antes quizás lo veíamos Más lejano. más lejano, Ujú. bueno, hoy está más cerca. ¿Qué pasa si alguien no tiene elegido el producto y vas a ver productos a ver qué elegís? ¿Se pierde mucho el tiempo? ¿Es Sí, conveniente? yo no lo, o sea, lo podés hacer quizás Ujú, cuando tenés una línea de ujú, a dónde vas a apuntar. Esta feria de Cantón se divide en 3 fases. ujú, La primera fase es tecnología, maquinaria, autos. La segunda fase es construcción, regalería, bazar. Y la tercera fase es bienestar, salud y textil. ujú. Entonces, si tenés la posibilidad de irte un mes a China y visitar la feria, bien, pero yo te diría que vayas como definiendo un poco más Previamente. previamente, porque es muy grande, no tenemos idea de lo que Sí. realmente es. O sea, esa feria recibe 200.000 visitantes por día. Ujú. Entonces, A es una nivel gran... físico, yo sé que es difícil lo que te estoy preguntando, pero es como feriar, como No, forja, 3 como chatos puede ser, tres chatos. o un poco más, sí, por Sí, ahí. sí. Tendríamos que buscar en el Google Algo qué más metros cuadrados específico, tiene. pero claro, Sí, es grande. sí, sí, impresionante, es muy, muy grande. Nunca la vas a terminar de recorrer tampoco, Mm, sí. no, nunca. Pero bueno, es realmente interesante. Ahí la gente que está exponiendo es directamente los fabricantes. No, Ah, ahí exponen fabricantes y traders, ajá. pero bueno, son todos verificados. Entonces ahí uno tiene la confianza de que, bueno, no es cualquier Ujú, persona o cualquier empresa que vos sepas que no te va a cumplir. ujú. Ahí son todos verificados. ¿Te pasó que llegó alguien con que, bueno, había hecho a lo mejor alguna negociación y, bueno, habían metido la pata? No, no me sale decirlo de otra forma y el proveedor no existía o nada que ver lo que estaban ofreciendo o un problema grande, digamos, ¿te pasó? Sí, sí me pasó. Ujú. No, No se puede contar, no, me pasó hace muchos pero años, hay pero muchas personas no confiables, hay mucho... sí, bueno, pero Los chinos, me sale la pregunta, perdimos el protocolo. ¿Son chanta los chinos? La pregunta. no, no, Sí, no vamos a irnos a los chinos. En sí. realidad en el mundo. Ah, Acá bien. también nos está pasando de que uno compra, uno Mm, vende y podemos recibir estafa. Lo que nos pasa acá sí. puede pasar en Europa. Ujú, Yo he conocido casos que no me han pasado a mí, sí, que he escuchado que, bueno, un proveedor de España lo estafó un comprador acá en Argentina, sí. o un turco lo estafó también. Ujú, Entonces, también te pasa en Estados Unidos. Operar en el comercio exterior tiene sus riesgos, lógico. Eh, Uno tiene que ser muy precavido, por eso también existen empresas, o nosotros ofrecemos la verificación del proveedor, bien. ¿no? Es muy importante, tratamos de ver todo el análisis de la organización, las inscripciones, etcétera, y además también de poder enviar a alguien a que verifique la fábrica y el producto. Bien. No que vaya, toque lo participe, bueno, sí existe. No, verificar el producto. ¿Qué queremos verificar del producto? Quizás una inversión inicial, pero bueno, es una confianza que uno tiene. Si no está Ujú, también el hecho de que uno pueda viajar, pero saber si te cumple o no ese proveedor. bien.
¿Hay todos leyes lados. que te respalden o las cámaras? ¿Alguien te respalda o No, no? No, no. no, no. Bueno, hay que ser cuidadoso entonces. Sí. Bueno, acá también nos pasa, si nosotros compramos a alguien, Sí. a veces es muy difícil Ujú. encontrar el que te estafa. Bien. Aus, bueno, para toda la gente que quiere arrancar, 3 consejos, te vamos a pedir un montón de consejos porque hay una parte que es de entrada y otra de salida. 3 consejos para los que quieren traer un producto de afuera. 3 consejos, bueno, que se apoyen obviamente en profesionales que los sepan asesorar y que se sientan seguros, que definan su producto, Ujú. este, eso es muy O importante. el rubro, ¿sirve definir el rubro? El rubro, sí, o el producto, que lo definan Ujú. como para ahorrarse un gran tiempo y la búsqueda del proveedor, la gestión, que lo sepan obviamente hacer ellos si lo saben hacer y si no, obviamente que busquen en quien confiar. Pero sí, para mí es muy importante eso, tener definido el producto, saber si contamos obviamente con el dinero Ujú. y confiar en un profesional o que ellos sepan cómo van en el paso a paso. Agus, con respecto a las exportaciones, ¿qué cosas últimamente te han pedido vender en otros países? Bueno, y cómo es la aceptación de la industria nacional afuera? Bueno, nosotros tenemos una muy buena industria nacional en algunos rubros, en médicos sobre todo. Yo no estoy con clientes médicos, pero sí tenemos una muy buena tecnología y Ujú. tenemos empresas cordobesas también que están muy bien posicionadas. Ujú. Hay muchas pymes que están obviamente incursionando en las exportaciones, sobre todo aquellas que tienen muy buen diseño. En Ujú. Argentina tenemos lo que el diseño es algo que nos caracteriza mucho. Ujú. Eh, Así que por ese lado es donde yo creo que va la tendencia, a que las empresas o las pymes que tienen diseño o que ofrecen productos novedosos son las que están saliendo. ¿Qué hace falta, Agus, para exportar? ¿Qué hace falta para exportar? Bueno, tener obviamente capacidad productiva, tener un cliente en el exterior, un cliente confiable, a poder saber tener paciencia para Ujú. abrir un mercado, Ujú. el conocimiento, obviamente, porque cuando nosotros salimos al exterior, tenemos el mercado de destino que tiene sus exigencias para que ingresemos. Ujú. Entonces hay que conocerlas. Eso es importante, para saber si mi empresa está preparada para Bien. llegar a ese mercado. Eh, Así que eso es muy importante. Últimamente, ¿qué rubros te han pedido que quieren vender sus productos en otros países? Bueno, a ver, indumentaria, pero indumentaria con un diseño muy particular, con Ujú. un mensaje que comunican. ¿En Ujú. qué se diferencian? Saber qué se diferencian, sí. Ujú. Eso me falta decir. Ujú. Eh, bueno, empresas de diseños, de artículos de diseño, más que todo Ujú. como de luminaria, Ujú. decoración, muy, muy especiales, muy puntuales. Después, bueno, otras empresas que tienen rubro industrial, que hacen moldes como 3D. Ujú. Eh, a ver qué más tengo de... Ah, y bueno, y obviamente de alimentos. Ujú. Sí, empresas de alimentos. Agus, ¿cuánta inversión me hace falta para yo sacar un producto mío a otro país? Bueno, sí, hace falta inversión, sí. Ujú. Eh, Calculale si es un envío pequeño, el monto que de tu producto muy probablemente que sea el mismo valor en todo lo que es la gestión y hasta llegar al país de destino, Ujú. al principio. Ujú. Después obviamente que esa rueda ya se va dando distinto, porque hay muchos costos que nosotros tenemos que se pueden diversificar de base al volumen Ujú. de envío de Ujú. producto. Pero sí, al principio obviamente que hace falta inversión porque tener una certificación es inversión. Eh, qué sé yo, por ejemplo, lo que es alimentos hay que tener en cuenta con SENASA muchas Ujú. veces y todos esos trámites hay que pagarlos, se tienen que abonar al Ujú. principio, ya después va caminando solo. Ujú. Así que sí, al principio sí, hace falta una inversión. En algunos casos del mismo valor de la venta, en Ujú. algunos casos, pero Bien, no todos son iguales, bien. porque hay productos que no llevan certificaciones, tanta intervención, Ujú. entonces bueno, son más
costos operativos. Bien. ¿Qué países, Agus, son compradores de la industria nacional en este momento? Bueno, los limítrofes. Uh-huh. Los países limítrofes son compradores, sí. Uh-huh. Estados Unidos, bastante. Uh-huh. Y ahora, bueno, vamos a ver qué más nos espera. Porque obviamente que en Europa tenemos nuestros compradores, Uh-huh. nuestro fuerte, pero sí, los limítrofes son nuestros socios comerciales. Bien. ¿Cuánto tiempo necesita de preparación una empresa que quiere exportar sus productos? Y eso depende. Mm. Depende mucho de la necesidad y la agilidad que tenga la empresa y del producto. Si es alimentos, quizás un poco más, porque tiene que tener los certificados. Uh-huh. Y eso lleva tiempo porque dependen de otros organismos. Si son productos donde tenemos más de diseño, producción industrial, Uh-huh. es simplemente, obviamente, prepararlo, Uh-huh. tenerlo listo con el embalaje correcto, la documentación ya teniendo el comprador, y es una cuestión de semanas, Uh-huh. no mucho más, Uh-huh. la coordinación. Rápido. Es rápido, Uh-huh. es rápido. Y obviamente si tenés ya producción. Bien. ¿Cómo hace una empresa para buscar clientes en otros países? Bueno, nosotros también hacemos eso. Nosotros hacemos toda esa parte en la consultora de buscar y desarrollar nuevos mercados para las empresas, pero ¿qué decimos y qué recomendamos? Es analizar el mercado, eh, participar de ferias, visitar ferias, eso es re importante. También apoyarse en estas cámaras, que muchas veces las cámaras tienen intercambio de información con las embajadas, que se hacen esos pedidos de, bueno, tales empresas o tal rubro está pidiendo estos productos, y bueno, ahí podamos obviamente ver si podemos contactarnos. Pero sí, sí, mucho. Las cámaras ofrecen muchísimo, las ferias también es re importante, y bueno, y si no, ya más específico, apoyarse en Acrux. Bien. Agus, haces todo como muy fácil. Yo tuve la suerte, ya no está más entre nosotros, que hice el posgrado de marketing y bueno, y uno de mis compañeros de tesis era Norberto Delfino, Sí. que bueno, que él fue mucho tiempo presidente de la Cámara de Comercio Exterior y bueno, muy promotor de todas las acciones de comercio internacional en Córdoba, ¿no? Y en Argentina. También estuve con su hija Victoria, era mi grupo de tesis. ¡Ay, qué sí, bueno! Tuve esa suerte. Y bueno, y Norberto me hace acordar, él me dice, bueno, como que era fácil, que cualquier persona podía importar o exportar, que no había que tenerle miedo, que los montos no son, a veces uno se imagina grandes inversiones. ¿Querés que hablemos un poco qué es más fácil? Si exportar o importar, obviamente que va a depender del rubro de cada uno, y también de los mínimos, como decir, che, mira, hoy vos podés comprar tanto mínimo o vender tanto mínimo afuera. Es más fácil, a ver, yo creo que es más fácil para mí, de mi experiencia, la importación, ¿no? Sí. Pero el mínimo que vos podés tener para la importación, como te dije antes, depende. Por ejemplo, si vos querés traer por courier, vos el régimen de courier te permite hasta $3.000 de mercadería. Y después todo lo que pagas acá, que aproximadamente calculale $1. Entonces vos tenés que tener $6.000, $7.000. Si querés invertir un poco más, podés hacerlo. Siempre recomiendo de que sea, depende de qué mercadería, ¿no? Porque si tenés gran cantidad, se diversifica mucho más el costo operativo. Pero sí podés tener de $6.000 si son productos chicos que vos podés traer por avión en courier, y que no te implique tanto costo logístico. Pero si no, bueno, obviamente podés traer montos de 10.000, 20.000. Todo depende después que vos analices el costo operativo y que digas, bueno, si me conviene o no, me va a quedar puesto acá tanto, lo vendo. Claro. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Se puede llegar a hacer mucha diferencia en rentabilidad con respecto a lo que hay aquí la producción argentina? Sí, en algunos productos sí. Bueno, lo que es indumentaria sí. Eso está pasando hoy en día. Se está haciendo muchísima diferencia. Hoy todas las empresas de indumentaria están sufriendo como que también hay una
Sí. Una gran competencia, Ujú. porque ya traer ropa desde Asia te sale mucho más, te queda mucho más económico. Bueno, Que tenemos fábricas fabricarla Shein, acá. Ujú, exactamente, sí, sí. ujú, Por eso muchas empresas están fabricando allá. ujú, Y volviendo a la pregunta, lo que es exportación también tiene un mínimo, pero ujú. bueno, tu mínimo vas a tener gastos operativos al principio bastante altos. Entonces vos podés exportar de 700, 500, de $100 hasta un contenedor completo de 20.000, 30.000, $100.000. Ujú. Pero siempre hay que analizar eso, el costo que vos tengas operativo. Para mí eso es lo más importante. Nosotros tenemos una empresa que está analizando su primera exportación Ujú. de alimentos y ellos, obviamente, bueno, estamos analizando todos los costos y el envío es chico y los costos son mucho más altos. Ujú. Pero bueno, saben que este es el primer envío, es la primera exportación, es abrir un mercado que después obviamente va a dar una continuidad. Sí, sí. Con respecto a la logística, Gus, ¿cómo se determina o quién determina si conviene por avión, si conviene marítimo? ¿Cómo es? Bueno, dependiendo a ver, los destinos o de dónde vienen. Si es China, siempre obviamente te va a convenir mucho más marítimo. Ujú, Eh, si traes aéreo, tiene que ser mercadería, bueno, obviamente que tenga que llegar en ujú, tiempos muy cortos y que no sea algo tan volumétrico para que no sea tan caro. Si es limítrofe, siempre conviene mucho más el terrestre. ujú. Tenemos acá en Argentina, con nuestros países limítrofes, tenemos muy buenas tarifas de terrestre Ujú. y los tiempos son muy cortos, entonces la verdad que conviene mucho más. Bien. Estados Unidos tenemos un muy buen flujo también marítimo, Ujú. pero sí, depende mucho del tipo de producto. Si es algo muy pesado, muy grande, muy volumétrico, no conviene obviamente el avión. Bien. Pero sí, obviamente tienen que llegar, sí. También depende del ¿Cuánto? tipo de producto. Porque hay productos que pueden ir por avión y hay algunos que ya no. Y hay productos que conviene enviarlos por avión que por barco. Bien. ¿Cuánto tarda el barco? Qué ansiedad, ¿no? Para nosotros los Sí. emprendedores. Sí. Bueno, de China Mm. aproximadamente en agua 45 días. Ajá. En Europa tenemos aproximadamente, si me escuchan los forward, no sé, 20, 25 días Mm. y Estados Unidos 20 por ahí. Sí. Ujú. Em, Agua nada más, ¿no? Hay como no sé, un lenguaje popular, quizás lo desmitificamos ahora, un mito popular, que dice que como que en la aduana se te traba todo ahí, que no sale de la aduana, como que está frenado en la aduana. ¿Eso existe? ¿Es verdad? Sí, Eh, sí, existe, pero bueno, también existe el hecho de que, volvemos a lo mismo, para importar tenés que tener conocimiento en algunas cuestiones, Ujú, así que no te digo que sea imposible hacerlo solo, ujú, pero sí tenés que ser muy prolijo. ujú, Eh, Toda la información que vos presentes a la aduana tiene que tener una correlatividad con lo que traes, ¿no? ujú, Y la aduana cumple con su rol de un ente controlador, ¿no? ujú, Eh, Tiene que controlar lo que ingresa al país y la documentación que vos presentás tiene que ser la misma que traigas físicamente. ujú, Eh, a veces hay algunas cuestiones que se frenan también por cuestiones arancelarias, ujú, de clasificación, que eso se puede resolver. ujú, Eh, pero sí, la idea es que no se frene, ¿no? ujú. Que no Sí. tengas inconvenientes. Si hay inconvenientes es porque también algo pasó, Claro. Que no que estaba, no se tuvo en cuenta claro, que antes. no estaba Ujú, previsto. O- exactamente. sí. Pero bueno, se puede resolver. Todo Ahí se hay que ser muy rápidos y muy expeditivos, eso puede. sí. En el proceso de tanto de, bueno, de comercio internacional, que puede ser importación o exportación, ¿cuántas personas intervienen o cuántos pasos? Bueno, las personas que intervienen, tenés el proveedor, tenés Ujú, el agente de cargas, que es el ujú, que le contratas el flete internacional, tenés los puertos o aeropuertos, ujú, lo que es marítima en aerolíneas. ujú, Tenés todo lo que es Córdoba, cuando es marítimo llega por multimodal, significa que tenés barco, dos medios de transporte, barco y en este caso terrestre. ujú, Entonces tenemos la aduana ujú, al momento que toca el buque, ¿sí? ujú, Tenés el transporte terrestre y ujú, después tenés el depósito fiscal cuando haces aduana, ya ujú, definitiva.
el despachante de aduana Ujú, y tenés la empresa de seguro, por supuesto, ujú, los bancos, ujú. Mucha gestión, mucha veo. gestión. Mucha Sí, sí, gestión. sí. Y certifica en terceros organismos. ¿Son muchas aún las empresas que prueban hacer todo esto solos? Sí, yo creo que sí. Mm, Sí, 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 yo creo que sí. Eh, bueno, viste que a veces nos pasa, siempre queremos probar a hacer algo solos ujú. y ver qué tal nos sale, pero ¿Les va bien o pierden mucho dinero o hay muchos inconvenientes, digamos? yo he tenido algunas clientes, bueno, momentos donde me decían, che, intenté hacerlo solo, pero bueno, la verdad que fue un Mm, dolor de cabeza. ujú, Eh, Así que, no sé, algunas empresas sí les sale muy bien, ujú, eh, la verdad que sí, y hay otras empresas que, bueno, como que hay tanto para hacer que prefieren delegarlo directamente ujú. y ya estar tranquilos. De que es una operación segura. De que es una operación segura, de que cualquier imprevisto se va a poder resolver, o sea, se sabrá resolver. Pero bueno, tenemos de todo. Sí. 3 consejos para los que quieren exportar ahora. 3 consejos. Ok. Mm, Tener un producto, ¿sí? Que tu producto esté preparado para salir al exterior. Conocer la idiosincrasia del país al cual vos estás llevando, querés llevar tu producto, porque si no, obviamente no ingresa. Y tener un buen distribuidor, eso sí. ujú. Un distribuidor, un socio comercial en destino, para que obviamente tu producto llegue al consumidor final. Siempre preparar, tener todo previamente listo para salir a otro mercado. Recién mencionaste los bancos. Nosotros Los bancos. tenemos que tener una relación distinta con el banco, avisarle, yo voy a hacer operación en dólares, la cuenta en dólares. ¿Qué más hace falta con el banco? Bueno, los bancos son un jugador muy importante en el comercio exterior en Argentina. Ellos van a regulan, el Banco Central regula mucho las operaciones. En lo que respecta a la importación, sí, toda la documentación tiene que tener una correlatividad para presentar ante aduana y para presentar ante el Banco Central. El que nos permite hacer los pagos de cada una de nuestras operaciones. Ujú, Así que sí, obviamente que el Banco Central es el que nos está obviamente indicando y nos dice a través de sus comunicaciones qué cambios hay con respecto a la normativa cambiaria. Así que sí, los bancos son muy importantes al momento de poder operar en el exterior. ujú. En el caso de tener que tener la cuenta habilitada, lógicamente para poder operar en comercio exterior, a veces por la burocracia lleva un poco de tiempo. No es que Ujú, sea imposible, pero lleva tiempo. Porque uno cuando vende al exterior recibe el pago y tenés que liquidar esa divisa. ujú, Entonces tenés que saber dar la información para que te paguen, informar al banco, informarle a tu despachante con qué banco vas a operar. En lo que es importaciones, cuando nosotros pagamos al exterior, el que nos habilita es el banco. Entonces tener toda la documentación correcta para poder operar y obviamente indicándole al despachante con qué banco estamos operando para relacionar y para obviamente vincular los documentos ujú. a las entidades. ¿Conviene tener un distribuidor para que venda mis productos en el exterior o conviene tener varios clientes a consumidor final, por ejemplo? Para mí es mejor un distribuidor, Ujú, sí, porque la verdad que al final, a cliente final, obviamente nosotros tenemos muchos gastos logísticos, o ujú, sea, que a veces encarecen el valor del producto cuando llega a destino. ujú, Entonces, conviene siempre tener un distribuidor que pueda distribuir en ese mercado, ujú, que conozca, que haga una fuerza de venta. ujú, Eh, es mucho más fácil. Obviamente que tenemos un Amazon, siempre viste que está sí, Amazon, Mercado Libre, ujú, pero bueno, ellos obviamente que estas plataformas te distribuyen, son hub logísticos también. ujú, Así que, o aprender a vender a través de Amazon y Mercado Libre, que ujú, no es fácil, ujú, o bueno, también tener un distribuidor que lo pueda hacer a través de cualquier plataforma. ujú. Pero sí, alguien que conozca el mercado es fundamental. Bien, ahora que trajiste a la mesa las plataformas, ¿convienen cuando uno quiere hacer transacciones más pequeñas las plataformas
o es igual los costos que yo puedo tener a través de la plataforma o a desarrollar mi propio canal, por ejemplo? Sí, yo creo que es un análisis ahí dependiendo del producto, Ujú, y dependiendo también del mercado. Si ujú, ese mercado de destino utiliza las plataformas, bueno, nos adaptamos, ujú, porque todos compran a través de plataformas. ujú, Si no se usan mucho las plataformas, no tiene sentido. Entonces, ujú, como devolvemos, hay la idiosincrasia, el comportamiento del consumidor es muy importante conocerlo para saber nosotros cómo nos vamos a acercar a ellos. Eh, Porque si no, obviamente vamos a tener un distribuidor ujú, muchas veces antes de ir a una plataforma. Las plataformas no son fáciles de operar, lo sé por varios clientes, ujú. pero bueno, obviamente que después uno cuando ya empieza a vender, tenés obviamente tus beneficios, pero sí, También comisiones y tus otros comisiones, costos. etcétera, etcétera. Hay que hacer una comparativa y Ujú. análisis. Para uno enviar sus productos a otro mercado a vender, ¿tiene que ser una empresa constituida o alguien que hace manufactura o una empresa unipersonal puede hacerlo? Sí, lo puede hacer un unipersonal, lo puede hacer. Ujú, No hace falta que sea una empresa constituida. Todos arrancamos de alguna manera, ¿no? ujú, Y a veces tenemos la suerte, habrán escuchado también de muchas noticias que salen, de que, bueno, hay emprendedores que llevan sus productos a otros mercados porque se los piden y tenemos esta facilidad. Volvemos ujú, al régimen de courier, que ujú, no hace falta que te inscribas, que puedas enviar y tampoco hay envíos tan grandes. Entonces, yo creo que sí, que no es necesario ser una gran empresa para llegar a otros mercados. ujú, Y cuando tenés un buen producto, sí, sí llegas. Y después tenés una muy buena gestión de marketing, ujú. que eso es lo que también te va llevando a que te hagan, Te seas más vayas conocido. Exactamente. posicionando en Exactamente. otros mercados. Agus, hubo un tiempo que se especificaba, puede ser, todas las operaciones, Las operaciones se especifican. todavía se siguen especificando. ¿Vos decís cobrarlas? Sí, No, sí, el exportador históricamente en Argentina nunca mm, cobra en dólares. nunca. Ujú, Ingresa el dólar a tu cuenta y se liquida. ujú, Siempre se liquida. ujú. Se Quizás pueda liquida. usar esos dólares como canje, etc. Pero no, se liquida pesos. Ujú. Esa, la cotización es Oficial. del dólar oficial. Sí, Ujú, exactamente. sí. Ahí las empresas constituyen empresas internacionales en otros países también para disponer de esos dólares. Sí, sí, muchas Ujú, veces lo hacen. ujú, Muchas empresas constituyen en Estados Unidos, ujú, que es una forma también de poder acercarse a otros mercados. ujú, Pero sí, son casas, son sucursales que ujú. van manteniendo o abren cuentas en otros mercados. ¿Eso ustedes también lo hacen? Aperturar cuentas, Ujú. no personalmente, porque obviamente la apertura de cuentas es personal, pero sí lo vamos A asesorando y orientar. orientando. Bien. Exacto. Bueno, parece fácil, ¿no? Agus, No, bueno, cuando a contan. uno le gusta lo que hace, Sí, lo sí, parece como cuenta. muy fácil. Agus, de todo este proceso que vos nos contabas que intervienen como muchas personas, ¿te gustaría explayarte? Ya hablamos de logística, hablamos de los bancos, ¿te gustaría, hablamos un poco de la aduana, pero ¿te gustaría explayarte de algo más, de todos los actores que intervienen? Y bueno, la verdad que cada actor tiene su papel, su rol en una operación. Este, Uno tiene que saber orquestar y Sí, organizar a todos estos actores porque, como te dije, te nombré varios. sí, Y sí. hay alguien que tiene que ser el director de orquesta en todo Sí, esto. sí, sí, sí. Así que, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos, como hablamos de logística, después tenemos la aduana. En Ujú, aduana, obviamente que hay que presentar toda la documentación que previamente se controla. ujú, Después el despachante de aduana es quien obviamente va a realizar la nacionalización, ¿sí? Para ujú, que ingrese al país. Es ujú, el que te clasifica la mercadería ujú, y te indica, bueno, por qué posición arancelaria va, y esa posición arancelaria te va a determinar qué paga de derechos de importación, qué tributa y qué organismos intervienen. ujú, Entonces, bueno, su rol es muy importante. ujú, Después, ¿qué más? Ya, sí, me faltó solamente seguir seguro. Las ujú, empresas de seguro también, ujú. nunca hay que dejar de asegurar la carga, ya sea para importar como para exportar, porque obviamente si tenemos algún imprevisto,
o algún siniestro, podemos perder mucho dinero. Entonces, con el seguro, ya obviamente nos estamos ¿Son asegurando. los seguros convencionales, Agus? Eh, ¿Seguros convencionales? Sí, las empresas proveedoras del seguro. Sí, son aseguradores que pueden tener también este tipo de paquete o servicio de seguros para importación y exportación de cargas de mercadería. Así que sí. Agus, bueno, fue un placer. ¿Te hubiera gustado, contanos si te hubiera gustado que te preguntemos algo más que no te preguntamos? No, muy bien, me preguntaste muchas cosas. Espero haber sido clara, eso sí. Sí, muy clara y muy interesante todo. Y déjanos un mensaje final para todos los que te estamos mirando, que somos todos emprendedores, dueños de empresa. Podemos estar como varios viendo el tema de la importación o la exportación al mediano o a largo plazo. O bueno, tenemos esa inquietud. Déjanos un mensaje. Bueno, para aquellos que tienen inquietud o miedos en el momento de avanzar con una importación y exportación, yo les aconsejo que en el momento que lo crean conveniente, ejecutarlo Probar. exactamente probar, porque hoy en día nosotros estamos operando en un mercado ya internacional. Ya Argentina, competir es más allá que vos no importes o exportes, vos estás compitiendo en un mercado internacional. ¿Por qué? Porque tenemos empresas extranjeras, los productos ya llegan a la puerta del cliente final de China, de Estados Unidos, de Europa. Entonces, eso nos genera un desafío constante. Así que, bueno, despojarse de los miedos y poder animarse a llevar sus productos a otros mercados. Y bueno, si hay que importar algún producto para poder comercializar acá o en otros países, desarrollarlo también. Ver en qué es, o sea, qué somos buenos y explotarlo lo que más se pueda. Agus, ha sido un placer. Bueno, Muchas muchas gracias gracias. por recibirnos. Gracias.